Me parece que hace necesario aclarar por qué es importante que la siniestra dictadura cubana termine su periplo, comenzado allá lejos y hace tiempo, más de 67 años, de sojuzgamiento de un pueblo. Vale la pena decirle a los jóvenes, la mayoría de los cuales no habían nacido naturalmente cuando esta dictadura empezó. De hecho, la mayoría de los habitantes de nuestra América Latina no habían nacido cuando empezó este drama para el pueblo cubano. Y entonces creo que es importante explicarles primero por qué ustedes ven al pueblo en las calles, por qué protestan, por qué hacen fogatas, por qué apedrean las sedes del Partido Comunista Cubano, por qué esta inmensa rebeldía que surge de lo más profundo de la gente más humilde de ese país. Porque llevan soportando décadas, porque nunca ven una luz de esperanza y empiezan a verla cuando el presidente de los Estados Unidos empieza a hablar de un cambio en esta estructura dictatorial. A muchos jóvenes, y todavía algunos periodistas lo siguen repitiendo, se les ha contado que la revolución cubana es una revolución liberadora. En realidad, ha sido opresora, ferozmente opresora de su pueblo. Miles y miles terminaron torturados, violados y violadas, desaparecidos en las mazmorras de los Castro. Los Castro no son un gobierno democrático, son una monarquía marxista que se fue heredando a sí misma, porque nadie lo eligió a Raúl Castro como nadie había elegido a Fidel Castro. Fue el dedazo del dictador para darle el poder a su hermano, y luego el dedazo de Raúl Castro para darle a este títere, Díaz-Canel, un títere que ahora se empieza a revelar a su titiritero, el efímero lugar de presidente de Cuba. Nadie vota en Cuba, nadie elige, nadie tiene esa posibilidad. No hay otro partido que el Partido Comunista Cubano. No hay clase más beneficiada que la burocracia del régimen. Por eso la gente apedrea la sede de los partidos, porque ven a los jerarcas viviendo millonariamente como si fueran capitalistas de esos que dicen combatir, mientras ellos pasan hambre y miseria, y hace muchos años que son burlados por esta casta dirigencial. Fue Castro quien primero se vendió a los narcos, Fidel Castro. Se vendió a los narcos colombianos, que lo utilizaron como puente por su cercanía con los Estados Unidos, hasta que encontraron el camino de México. Ese Castro que le aconsejó a Hugo Chávez que se hicieran socio de los narcotraficantes y que a partir de esa sociedad destruyera a los Estados Unidos. No es un invento mío, lo dice la mano derecha de Hugo Chávez, Hugo el Pollo Carvajal, el hombre al que Chávez puso a cargo de la inteligencia, de la estructura de espionaje de Venezuela, el que trataba con los Castro, el que vio los documentos de planificación cubana para armar el narcosocialismo del siglo XXI. Ese que invadió América, porque cuando yo era vicepresidente de Carlos Menem, hace mucho tiempo, había una sola dictadura en el continente, la cubana. De esa madre, de ese huevo de la serpiente, nació toda la basura que durante los últimos 20 años ha destruido nuestros pueblos. Y que inclusive nos sacó de la Asociación de Libre Comercio de América, ese gran invento que había planteado no un republicano, sino un presidente como Bill Clinton. Pero bueno, estamos ahora al final de ese siniestro camino.
Y esta dictadura va de salida, pero no va de salida porque lo decidan los norteamericanos. Los norteamericanos pueden dar la posibilidad al pueblo cubano de liberarse, pero lo ha decidido el propio pueblo cubano. Y lo vienen decidiendo con su vida, huyendo de Cuba, millones de cubanos. ¿Quién conoce gente dispuesta a tirarse al océano en cualquier tipo de embarcación, prefiriendo que se lo coman los tiburones, como a muchos les ha ocurrido, antes que seguir en manos de los lagartos carnívoros feroces del Pleistoceno que vienen gobernando Cuba? Porque no son solo los Castro, son sus generales, son su siniestra policía secreta, son la estructura de inteligencia de ese país, una estructura de inteligencia habilísima, educada por la KGB soviética. Porque quiero contarles también que los Castros nacen al calor de la Unión Soviética. La Unión Soviética fue uno de los dos grandes cánceres del siglo XX, autores de masacres tanto Hitler como Stalin, dos fieras que, aunque tampoco se lo cuenten, fueron socias, hicieron una alianza que se llamó Ribbentrop-Molotov, por el nombre de los ministros de Relaciones Exteriores de Hitler y de Stalin. Stalin, el carnicero, es tal su apodo, masacró millones de personas, la mayoría de su propio pueblo, y también los llevó a guerras inútiles, como Hitler. Bueno, de ese Stalin fue alumno directo Fidel Castro. Y toda la gente que lo rodeó y rodeó luego a Raúl Castro fue educada por la más siniestra policía secreta, que es la KGB. La misma KGB a la que perteneció Vladimir Putin. Claro está, se acabó, estalló por su propia torpeza, por haber hambriado a su pueblo, porque el comunismo no sirve para otra cosa que para destruirse a sí mismo. Acabó la Unión Soviética. Nadie la derrotó, se derrotó solita, por su torpeza, por masacrar a su pueblo, por no darle de comer. Esa Unión Soviética protegió siempre a esta isla que era el foco de cultivo del virus del narcosocialismo, el que se inoculó a toda América. Entonces, que no le cuenten, joven u hombre de mediana edad, que lo que está en riesgo hoy es una democracia. Jamás el pueblo cubano pudo elegir un presidente, nunca. Siempre fue impuesto por las botas de esos barbudos que un día bajaron de Sierra Maestra diciendo que eran idealistas y luego se llenaron los bolsillos y son gordos, llenos de oro, llenos de riquezas, llenos de cuentas numeradas en el exterior, con grandes mansiones en Cuba y afuera. Cuando esto termine, muchos disfrutarán del exilio dorado con la plata que robaron a su pueblo, ese pueblo al que hambriaron. Y termino contándoles esto. Hugo Chávez, que sentía las enseñanzas de Fidel Castro clave para su futuro, le regaló petróleo durante mucho tiempo a Cuba. Petróleo subsidiado, con un inmenso descuento. ¿Qué hicieron los dictadores cubanos? Fidel Castro, Raúl Castro. ¿Mejoraron el nivel de vida de sus pueblos? No. El pueblo siguió estando muerto de hambre. Lo que hicieron fue vender ese petróleo subsidiado en el mercado negro, al precio del mercado negro, y se lo quedaron en sus bolsillos. Por eso hay una vieja frase de los jóvenes cubanos que durante mucho tiempo han planteado la búsqueda de la libertad. Aquí en Cuba no todos somos iguales. Primero estuvieron nuestros hermanitos soviéticos y luego está la burocracia del partido. Ellos viven como reyes. Nosotros sufrimos como mendigos. ¿Se viene el fin de la dictadura en Cuba? Yo no tengo ninguna duda que se viene el fin de la dictadura. Te digo más, el presidente de los Estados Unidos ha dicho públicamente: vuelvo de Irán, de terminar el trabajo en Irán, y le pongo un portaaviones
frente a la isla de Cuba y ellos van a decir, me rindo. No sé si es tan fácil, porque bueno, así plantea las cosas Trump, pero en todo caso el portaaviones no es el que dijeron los medios de comunicación, no es el Abraham Lincoln, es un portaaviones en el que acaba de estar el presidente Milei, es el Nimitz, que va a subir hacia la zona de Cuba, mientras que el Abraham Lincoln va a quedar a media agua entre Golfo Pérsico y una misión en Asia. Hoy tiene 2 portaaviones operando con sus flotas Estados Unidos, el W. Bush y el Gerald Ford, y el Abraham Lincoln está saliendo de la zona del Golfo Pérsico, pero no dirigiéndose hacia Cuba. Es cuestión de que cualquiera que dude de esto vea los mapas satelitales y los transponders, porque generalmente los grandes barcos, como es un portaaviones, no apagan los transponders, porque no son un solo transponder, son varios. Pero Cuba, yo para hablarte de Cuba, les traje además una propuesta a todos. Vos lo conocés a Franz Zimmermann. Sí, claro. Él escribió este librito que tiene para mí, después que lo leí, el recuerdo de muchos años de haber vivido. Yo escribí cuando estaba en el colegio secundario, tenía una revista, yo ya hacía política en aquella época, y escribí un artículo que se llamaba Buitres Rojos en el Colegio Nacional, discutiendo los planteos de que Cuba era una actitud, digamos, romántica, que eran unos barbudos que habían bajado de Sierra Maestra para acabar con la basura de Batista. Bueno, Batista era una basura, pero claramente Fidel Castro fue otra basura. Y en este continente él es el responsable de cosas durísimas que vale la pena, para los que no me creen, leer este libro. Este hombre es un exiliado cubano que no hace actividad política, pero además, si ustedes buscan en las redes, se van a encontrar con un señor muy interesante, que es el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal, mano derecha, por eso le decían Pollo, de Hugo Chávez. Yo lo conocí, Yo lo conocí en una de mis charlas con Chávez. Chávez es un personaje muy curioso. Ahora después te cuento una anécdota y les cuento una anécdota que tuve con Chávez. Y el Pollo Carvajal era el que estaba informado de todo, porque no era que lo tenía como director de inteligencia Chávez para vigilar solo a sus enemigos. Vigilaba totalmente a sus amigos. Tenía un expediente de cada general, de cada brigadier, y un expediente especial para un señor que se llama Nicolás Maduro, que era canciller en ese momento, a pesar de ser un iletrado, porque él no solamente no habla inglés, tampoco habla bien español, el vigilado por el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal cuenta en sus declaraciones, que están en todos los medios, en todas las redes, y que además se va ahora a incorporar como testigo en la causa contra Maduro, todo lo que fue la recomendación de Cuba a Chávez para que se dedique al narcotráfico y para que use el narcotráfico como la forma de destruir a los Estados Unidos. Fidel Castro fue operador de los narcos colombianos y además fusiló a un general acusándolo de narcotraficante porque era un tipo que trabajaba para otro cártel. Fidel Castro es un tipo siniestro que ha hecho no una liberación de su país, ha destruido su país y que en consecuencia cuando uno habla ahora y escucho a algunos periodistas que dicen no, se está por violar la soberanía de una democracia. Ninguna democracia, señora, señor, joven, jamás en la vida se votó en Cuba. Armaron siempre una cosa cinematográfica, pero en un solo partido, el Partido Comunista Cubano. No Bueno, existe. podés estar afuera. Totalmente, totalmente no existe. Es como Corea del Norte, donde te dice la República Democrática de Corea. Y Claro. en realidad vos te vas a ver las elecciones y vos decís, pero solo se presenta una persona en estas elecciones. Bueno, en mi época, en la época que nosotros éramos jóvenes, y ustedes no habían nacido, casi todas las dictaduras comunistas se ponían el nombre democrática. Por ejemplo, todas las dictaduras comunistas africanas agregaban el nombre democrático. Era un consejo que en su momento había dado la Unión Soviética. El personaje más siniestro del siglo XX fue Hitler, pero al lado de él estaba Stalin. Y el papá ideológico de Stalin, el hijo ideológico de Stalin fue Fidel Castro. Stalin fue un personaje muy importante en la vida y en la formación de Fidel Castro. Y obviamente esas ideas llegaron a este continente. Yo siempre cuento que cuando era vicepresidente de Menem había una sola dictadura y todo lo que es el narcosocialismo del siglo XXI empezó en Cuba.
Y le cuento una anécdota interesante hablando de iletrados, ¿no? El presidente Menem me manda con una carta, siendo yo vicepresidente, para Hugo Chávez. Una carta que le mandaba a Bill Clinton. Yo le llevo esta carta personalmente, me recibe en el Palacio de Miraflores, me dice, pase, señor vicepresidente, tome asiento, me voy a sentar en una silla y me dice, no, esa es la de Bolívar. Entonces, bueno, me senté en otra silla. Lo interesante de Chávez es que no solamente me hablaba a mí, sino que hablaba a Bolívar en la conversación. Una conversación coloquial, no había televisión, no había cámara, no había nada. Pero él decía, por ejemplo, no, porque Bolívar, como si Bolívar hubiera hablado hace un rato con él. Claro, estaba la silla vacía. Si estaba, Bolívar estaba, ¿Pero qué? ¿Pero estaba loco? ¿Qué? ¿Le hablaba bueno, un muñeco? yo digo que, ¿Estaba ojo, un muñeco que, no sé imaginario? si se acuerdan. Una cosa es hacerlo para la televisión, una cuestión No, folclórica. era una charla personal, estábamos los dos y estábamos hablando justamente del tema colonialismo, relación con Estados Unidos. Era un tipo que tenía una formación interesante sobre lo que era el mundo, había sido alumno importante en el colegio militar, un tipo muy vinculado en su momento a otros lugares de Oriente, él conocía mucho de Malasia, por ejemplo. Así que contaba sus experiencias, ¿no? Además no paraba de hablar. Esto que nosotros hacemos acá era un aperitivo para él. Cualquier reunión era 1 hora y media, 2 horas, y cuando hablaba un discurso, 2 horas y media, 3 horas. Realmente difícil tratar a este personaje. Pero te quería contar entonces esta anécdota porque cuando un día Maduro dijo que tenía un pajarito, que era Chávez, que le hablaba, no es que Maduro no había aprendido de su jefe. Toda esa caterva, yo no sé si es que consumían lo que vendían, pero lo cierto es que tenían algunos pajaritos en la cabeza, además de los que le hablaban en el hombro, ¿no? Si no te entendí mal, ¿le hablaba a una silla vacía o decía o la citaba? No, claro, citaba a Bolívar, mostrándome la silla vacía, hablando conmigo normalmente, como estamos hablando nosotros, como yo te dijera, bueno, Milei, ¿no? Y ahí hay una silla vacía. Está loco. Milei opina. Mirá ¿no? vos, mirá vos. Bueno, Bolívar Bolívar gran opina. anécdota, digo, gran anécdota esa. No, yo tendría que escribir algunas anécdotas con estos personajes. Un día estuvimos en una reunión internacional, porque Menem siempre me mandaba a las cosas que le aburrían, como corresponde. Así que yo iba a estas reuniones internacionales que en general no sirven para nada, salvo para algunas reuniones bilaterales. Y había una estructura que se llamaba G15, a la que iba siempre, me lo cruzaba este muchacho que siempre tenía algún delirio con la cabeza, él y el mundo que lo rodeaba, porque vivía absolutamente pensando que lo estaban por matar. Por ejemplo, una vez nos tocó un G15 en una costa de playas y los guardaespaldas de Hugo Chávez, además de que él te obligaba en las reuniones a poner el aire acondicionado muy frío porque tenía un chaleco blindado tan caluroso que no aguantaba el calor, los guardaespaldas, digamos, de combate, caminaban vestidos de buzo por la playa, iluminando permanentemente todas las noches, con lo cual el que dormía cerca de la playa era como tener de día la posibilidad de despertarse en cualquier instante. Mirá vos. Che, Carlos, te voy a preguntar sobre un tema de Cuba. Recién hablábamos, se viene el final de la dictadura. También mencionaste, Trump pretende o está viendo que cuando se empiece a cerrar o por lo menos se empiece a estabilizar la cuestión en Irán, Cuba va a ser el siguiente paso en esta reconfiguración muy acelerada que está haciendo del sistema internacional después de muchos años de un Estados Unidos perdido, digamos, en distintas narrativas, exactamente, en retirada y también concentrado en cuestiones que están en un segundo o tercer orden de prioridades, que no son poco importantes, pero que en estas cuestiones de configuración del sistema internacional, de las reglas del juego del sistema internacional, había quedado muy a merced de la voluntad quizá de otros actores estatales fuertes. En ese contexto, ¿qué puede llegar a pasar con Cuba? Hoy, venías hablando también un poco de la parte histórica de Cuba. Hoy, para aquel que está del otro lado que no lo sabe, ¿quién gobierna en Cuba? Bueno, ¿y qué va a pasar o cómo se podrían dar los hechos para que Cuba se libere? La apariencia que gobierna un presidente, que nombró, obviamente, Raúl Castro, Díaz-Canel, un personaje menor. Generalmente, este tipo de líderes usa personajes muy menores.
que está ahí sentadito, habla de vez en cuando, mientras los generales lo miran y esperan el guiño de la mano derecha verdadera de Castro, que es su nieto, el Cangrejo, que es un muchacho joven, que está siempre acompañado de uno de los generales más prestigiosos de Cuba, prestigioso desde el punto de vista militar. Así que claramente este es un tipo muy fácil de sacárselo de encima y es el que generalmente habla, ataca y discute, hace el papel de Maduro, pero ni siquiera llega al papel de Maduro, con eso te digo todo, porque en realidad en la época de Maduro hay que mirar mucho más a Diosdado Cabello que a Maduro, pero eso no es tema de hoy. Entonces ahí yo creo que el cambio sustancial para toda América, no es solamente Trump, es Marco Rubio. Y Trump le ha dado a Marco Rubio la tarea de Cuba. Él es hijo de cubanos. Entonces, él no quiere colocar en el poder, aunque sea transitorio, un Delcy Rodríguez cubano. Quiere un cubano norteamericano y según me dicen, el apellido empieza con M. Vamos a ver. Ok, bueno, mirá, muchos también dirían en este contexto, Trump está a un paso de ponerlo de interventor al mismo Marco Rubio. Bueno, no, jamás a Marco Rubio se le pasaría por la cabeza, porque obviamente en un reportaje alguien le preguntó si Rubio podía ser el presidente de Cuba y Trump dijo, ¿por qué no? Sería una gran idea, claro. Pero Marco Rubio tiene en su horizonte otro objetivo presidencial. Sí, claro, no, me imagino. Respecto a esta cuestión de Cuba, entonces me decís que ya hay una persona que Marco Rubio está viendo como posible... presidente transitorio para convocar elecciones. Okay. La idea que tiene el mundo Rubio es que antes del mes de octubre, las elecciones son en noviembre, haya un cambio de gobierno ya esté consumado esto. Que esté consumado en forma tal que se llegue a las elecciones del 3 de noviembre para el electorado del sur de los Estados Unidos, de una punta a la otra, Cuba y Venezuela, sin dictadores, aunque lo de Venezuela, para mí, Delcy Rodríguez es otra basura igual que Maduro, pero obviamente, ahora más que nunca, en el medio de esta guerra, el petróleo que decide Delcy Rodríguez hacer lo que quieren los norteamericanos es muy importante. No solamente el petróleo, la bauxita y el oro. Hoy decide Estados Unidos a quién se lo tiene que vender Venezuela. Estas imágenes, mucha atención, hacen parte de las más recientes publicaciones del Comando Sur de Estados Unidos. Las pueden ver aquí en pantalla. Consisten en prácticas navales, militares y aéreas en Key West, Florida, de lo que el comando ha denominado el ejercicio Flex 2026, avanzando en los objetivos establecidos por el Comando de Guerra Autónoma para adoptar plataformas y sistemas autónomos, semiautónomos y tripulados en la región de Centroamérica. En otras palabras, sobrevuelos de drones de alta generación en ejercicios militares aproximadamente a 95 millas, 153 kilómetros al norte de Cuba. Es el punto más cercano entre la isla y Estados Unidos, ahí en Key West, en la Florida. La noticia, vemos aquí, ustedes lo pueden revisar, este registro fotográfico de la conferencia de jefes de misión del Comando Sur celebrado. Asistieron altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, también jefes diplomáticos de las embajadas que tiene Estados Unidos en varios países de la región de las Américas y también líderes del Departamento de Guerra. Pero miren ustedes esta publicación en la cuenta de X del Comando Sur. Aquí podemos ver al secretario Rubio con el comandante del Comando Sur, el general Francis Donovan, y detrás de ellos un mapa de la isla de Cuba con el siguiente pie de foto. Y préstenle cuidado. El secretario de Estado Marco Rubio visitó Southcom hoy y se reunió con el general Francis L. Donovan. Sus discusiones se centraron en los esfuerzos de Estados Unidos para, atención, contrarrestar amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio. Un mensaje bastante directo, de manera indirecta, pero un mensaje clarito hacia Díaz-Canel, hacia la isla. Rubio se refirió a Cuba como un estado fallido, afirmó que el problema de los que están a cargo de Cuba hoy es que son comunistas e incompetentes. También respondió que ese mapa que estaba detrás de ellos, ¿a qué se refería?
Las declaraciones del secretario Rubio al respecto en la rueda de prensa al finalizar la conferencia esta tarde con los periodistas fue evasivo porque el mensaje parece ser bastante claro. El problema de Cuba es mucho peor. Hay un modelo económico que no funciona y la gente que está a cargo no puede arreglarlo. Y la razón por la que no pueden arreglarlo es porque son comunistas incompetentes. Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente y no saben cómo arreglarlo. Es un Estado fallido que también sucede que es territorio amistoso para algunos de nuestros adversarios. Me da curiosidad su reunión con Southcom, el Comando Sur. Hay una imagen de Cuba detrás suyo. ¿Qué describiría? No le voy a decir que estaba discutiendo yo, pero tenía que ver algo con Cuba. No, bueno, Cuba está en el Comando Sur, es la parte más cercana. Entonces, segundo punto, nuestro embajador de todo el hemisferio occidental estaba hablando con él, reunido con generales, y dije que sería bueno tener una imagen delante de ese mapa de Cuba, porque es lo más cercano que tenemos a los Estados Unidos. Tenemos mapas de otros países. No hablan directamente del plan que tiene Estados Unidos con Cuba, pero el mensaje queda clarísimo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración podría tomar el control de Cuba casi de inmediato una vez concluya la ofensiva militar en Irán. Lo ha dicho varias veces. Trump volvió a plantear esta situación y miren ustedes, también plantea el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln frente a la isla como mecanismo de presión directa contra el régimen con la intención de forzar puede ser una rendición rápida. El mandatario sostuvo que una demostración de poder militar de ese nivel bastaría para doblegar a la dictadura cubana sin una confrontación prolongada. Escuchen. Cuba tiene problemas. Terminaremos primero con uno. Me gusta terminar un trabajo. A la vuelta de lo que haremos, de regreso de Irán, tendremos uno de nuestros grandes. Tal vez el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo. Haremos que se acerque. Se detendrá a unos 100 metros de la costa y ellos dirán, muchas gracias, nos rendimos. Le doy la bienvenida a Óscar Grandío Moragues, es politólogo, historiador cubano en el exilio, autor del libro Mejor no me callo, notas ante una transición en Cuba. Algo muy importante porque es un análisis muy serio sobre cómo Cuba no es una dictadura autoritaria convencional, sino un sistema totalitario con un liderazgo fallido y criminal. Bienvenido, señor Óscar Grandío Moragues, un placer tenerlo aquí en el programa La Noche. Usted ha estado exponiendo su libro, ya hablaremos de episodios que le han ocurrido porque la persecución llega hasta el último rincón siempre. Pero interesante en este contexto y en ese análisis que usted hace de las posibilidades al interior de la isla de organización, posibilidades de salida precisamente hacia una vida democrática de los habitantes de Cuba. ¿Cómo percibe o cómo analiza usted estas posturas desde los Estados Unidos, estos mensajes, estas comunicaciones por parte del secretario Rubio y de Donald Trump? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias por tenerme en el programa. Bueno, lo que está pasando últimamente desde los Estados Unidos hacia Cuba son presiones, digamos, bastante fuertes que buscan ya no negociar con el régimen cubano, sino están buscando una capitulación de la dictadura cubana. Y hay medidas muy importantes, sobre todo la que se tomó el 1 de mayo del 26, donde Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía significativamente las sanciones contra Cuba, donde Trump publicó un decreto que amplía las sanciones de su gobierno contra Cuba. Un país que se dice claramente en este decreto que considera a Cuba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y las nuevas medidas que son, yo creo que las más importantes que se han tomado en materia económica hacia Cuba desde el año 60, son una extensión de las que ya anunció Trump a finales de enero, cuando impuso aranceles adicionales a los países que provean de petróleo a Cuba. Y estas nuevas sanciones están dirigidas, esta vez, a funcionarios, entidades y a todo aquel que sea cómplice
de actos de corrupción o violaciones de los derechos humanos, así como las personas que operen en los sectores de energía, de defensa, de minería, de finanzas de Cuba. Y también va en contra de los bancos y las empresas extranjeras que hagan negocios con entidades cubanas sancionadas. Así que podrían quedar también excluidos de los mercados estadounidenses. Así que estas son unas medidas quizás las más importantes que ha tomado Estados Unidos hacia Cuba desde el 96, cuando se firmó la Helms-Burton, porque realmente produce una asfixia absoluta del régimen cubano y sobre todo produce una asfixia absoluta de la corporación Gaesa, que es quien, digamos, controla el 100% de los ingresos del Estado cubano, porque el Estado cubano hoy es un cascarón vacío donde todos los recursos están manejados de manera privada por Gaesa, que es propiedad de la familia Castro. Así que más que las retóricas de la administración Trump, del portaaviones, de ejercicios militares, etcétera, etcétera, realmente este decreto del 1 de mayo implica realmente un fin del régimen cubano, porque no hay manera que nadie negocie, comercie con Cuba después de estas medidas. Claro, hay que saber leer entre las diferentes líneas de la acción. Por una parte, lo peliculesco, lo que muestran, la presión, lo militar, que de alguna manera obviamente genera temor, y sobre todo después de lo que ha pasado con el caso de Nicolás Maduro, que se lo llevaron finalmente, y cómo todas esas fuerzas cubanas que se suponía que iban a ser infalibles, que no le iban a fallar, terminaron devueltos todos, pues muertos en un ataúd. Pero mire, Oscar, vamos a ver la respuesta a las declaraciones de Donald Trump. El dictador cubano Miguel Díaz-Canel arremetió contra Washington, como siempre, obviamente, usando un tono desafiante. Acusó a Estados Unidos de enfrentar una supuesta crisis de credibilidad y calificar a su gobierno como fascista. También estamos acostumbrados a esto, no es nada nuevo. Díaz-Canel, eso sí, reforzó su postura diciendo que el imperio, que también siempre lo han llamado así, de la administración de Estados Unidos, atraviesa un momento de debilidad y, según él, impulsa corrientes de extrema derecha responsables de actos genocidas en el mundo. Eso también lo hemos escuchado. Pero repasemos para que lo veamos con usted. Cada vez más son las voces que se alzan en contra de los abusos imperiales. Los representantes fundamentales del gobierno de los Estados Unidos tienen una crisis de credibilidad también dentro del pueblo norteamericano. Pero cuando el capitalismo y cuando el imperio está en crisis, es entonces cuando resurgen las ideas más ultraconservadoras. Por eso está resurgiendo el fascismo en estos momentos, y el gobierno actual de los Estados Unidos es un gobierno fascista. Es entonces cuando resurgen las ideas más ultraconservadoras, las ideas de extrema derecha. Y es por eso que se cometen actos genocidas en el mundo. Esas son las narrativas, son las retóricas, Óscar Grandío Moragues, de quienes asumen el totalitarismo y la criminalidad como forma de gobierno. No sorprende que contesten de esa manera, porque son narrativas que se venden de manera muy fácil al público, y sobre todo al público que se indigna también con las malas acciones de los líderes, muchas veces democráticos y de Occidente. Pero yo quisiera saber en este contexto, cuando usted en su libro plantea que no estamos ante un totalitarismo clásico en Cuba, ¿ante qué tipo de totalitarismo estamos en Cuba, Óscar Grandío? Bueno, el régimen cubano es un régimen totalitario que fue clásico hasta la muerte de Fidel Castro. Después de la muerte de Fidel Castro, se produce, digamos, una transformación de este totalitarismo cubano clásico, donde el Estado cubano se vacía de recursos y esos recursos se transfieren a una corporación privada que se llama Gaesa, y donde lo que se mantiene como eje totalitario en este país, que es totalmente leninista, de partido único, que es lo que lo hace totalitario, y también es un régimen que basa su poder como un régimen totalitario clásico en el terror como eje del mantenimiento del poder. En este sentido, Cuba sigue siendo totalitaria, pero es un régimen totalitario que ya no garantiza ni siquiera los recursos mínimos a una población que está brutalizada por estos gobernantes que son criminales y son además muy obtusos, porque ellos pudieron haber
negociado una salida del poder o una reforma que los hubiera mantenido en el poder, pero no lo han hecho. Y lo que sucede ahora es que no tienen otra opción que una salida por la buena, negociando su salida de los Estados Unidos, o que se produzca su derrocamiento por protestas masivas que pueden producirse en cualquier momento en Cuba, dada la precariedad de la población cubana. Y usted habla de esa precariedad, habla de el tema del recurso económico, como mientras el pueblo está ante semejante crisis de alimento, crisis de nutrición, crisis de atención médica, crisis humanitaria, los regímenes gozan de dinero para la represión y para sus objetivos. Y como usted muy bien nos lo mencionaba, la administración Trump está adelante con esta asfixia económica, una asfixia económica al régimen, que eso es bien importante que lo sigamos contemplando, porque ha oficializado esa muy contundente ampliación de las medidas punitivas contra la tiranía. Las nuevas sanciones están profundizando el bloqueo de activos y también estableciendo esa persecución directa al entramado de aliados que oxigenan permanentemente, financieramente, a la cúpula comunista. El foco de estas restricciones apunta a los responsables de todas esas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, permanente, engrasando ese aparato represor. Y de manera inédita, las entidades también bancarias y actores clave en los sectores estratégicos de energía y minería, pilares de esa economía, que es una economía no para la gente, es una economía para el régimen, para seguir dándole poder económico al régimen, a la tiranía. La orden, que es una orden ejecutiva muy clara, cualquier individuo o institución vinculada a las políticas de opresión del gobierno de La Habana enfrentará el aislamiento internacional, lo dice esta directiva. Además, la orden amplía la congelación de activos, incorpora restricciones de ingreso para familiares adultos de los sancionados y castiga a todas esas personas vinculadas con la corrupción o desvío de recursos públicos. Las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba, tal como se describen en la Orden Ejecutiva 14.380, siguen constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria, cuyo origen se encuentra total o sustancialmente fuera de los Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Todos los bienes y derechos sobre bienes que se encuentren en Estados Unidos, que en lo sucesivo entren en Estados Unidos o que estén o pasen a estar en posesión o bajo el control de cualquier persona de Estados Unidos de los mencionados a continuación, quedan bloqueados y no podrán ser objeto de transferencia, pago, exportación, retirada ni ninguna otra operación. Escritor Óscar Grandío Moragues, frente a esta asfixia, muchos en nuestra región se preocupan porque esta asfixia termina, según este argumento, afectando a la gente que ya tiene mucha escasez, pues le termina generando aún más escasez. ¿Cuál es su respuesta o su análisis frente a ello? Porque finalmente tampoco se puede seguir permitiendo que el régimen cuente con los recursos para seguir oprimiendo. Mire, el tema de que el aumento de las sanciones va a afectar a la población cubana es una falacia. Digamos, los ingresos que tienen millonarios, que tiene Gaesa, fundamentalmente por tres vías. El turismo, que ha colapsado, por la exportación de bienes y servicios, que son exportación de médicos y profesionales, no es otra cosa que exportación de esclavos, y que es una fuente importante de ingresos del régimen cubano. Y tercera, las transferencias de dólares de las diásporas cubanas hacia Cuba, las remesas, que es la mayor fuente, digamos, de ingresos del régimen. Todos estos ingresos, por estos tres conceptos, en realidad van a parar a Gaesa y terminan en cuentas privadas de esta corporación, que una investigación que se hizo hace poco da cuenta que tienen 18 billones de dólares en activos regados por bancos internacionales, mientras invierten prácticamente nada en la población cubana, no invierten en educación, no invierten en salud pública, no invierten en infraestructura, no invierten en recogida de basura, no invierten en absolutamente nada. Todo el dinero va a esta corporación que es propiedad de los Castro.
Por lo tanto, la falacia de que Cuba, el pueblo cubano se perjudica de estas sanciones es falso. Simplemente estas sanciones tienden a cortar el ingreso a una casta, que es la casta castrista, que es, digamos, tiene un poder feudal sobre Cuba, y cortándole estos ingresos realmente sí se les pone en una situación muy precaria, donde no tienen otro remedio que negociar su salida del poder. Y mucha atención, porque hoy mismo el secretario de Estado de Estados Unidos también aseguró que el régimen cubano enfrenta un colapso porque perdió su principal fuente de subsidio, el petróleo venezolano. Rubio afirmó que durante años La Habana sostuvo su sistema gracias a ese suministro gratuito, ese sistema represor, tiránico en contra de su gente. Pero hoy esa ayuda pues ya no existe. Desde la extracción de Nicolás Maduro y desde las exigencias a Delcy Rodríguez se han dejado en evidencia el fracaso del modelo económico de esa tiranía. Estas declaraciones se dan después de que el dictador Miguel Díaz-Canel reconociera que Cuba carecerá de combustible en cuestión de días y sin ninguna alternativa clara de abastecimiento, lo que agrava aún más esa crisis energética en la isla. Escuchen ustedes. Entonces, en medio de esa situación, ya cuando Venezuela en diciembre empezó a ser bloqueada desde el punto de vista energético, Cuba empezó a dejar de recibir petróleo. Estamos hablando de diciembre. Después, en enero, vino la orden ejecutiva del 29 de enero. Por lo tanto, estuvimos 4 meses sin recibir combustible hasta que llegó un barco de combustible de Rusia que nos sirvió para, en los últimos 15 días, cambiar la situación electroenergética que había en el país, pero ese petróleo se agota ya en estos días y no sabemos cuándo más va a entrar combustible a Cuba. El bloqueo sobre Cuba. No hay bloqueo sobre Cuba per se. Eso es lo que está pasando con Cuba, ¿bien? Recibían mucho petróleo de Venezuela, gratuito. Tomaban el 60 y lo vendían para efectivo, no para beneficiar a la gente. Los venezolanos han decidido no vamos a dar petróleo libre más. Pueden imaginar lo que ha sucedido con los precios del petróleo. Y todos los estudios que estuvimos investigando con el equipo periodístico de la noche, el señor Oscar Grandío, nos mostraron que hasta un 90% del petróleo que le entregaba casi regalado Venezuela era revendido a sus aliados como Rusia por un precio muchísimo más favorable, y así hacían una caja fantástica para poder seguir manteniéndose en el poder, y mientras tanto la gente en el mismo problema, en su propia crisis humanitaria. Usted que lo ha investigado lo sabe muy bien. Frente a esta crisis energética también, por esta pérdida que de alguna manera pues también repercute por esta ausencia del combustible que se ha agudizado en los últimos meses, ¿cuál es ese análisis que usted está haciendo sobre esos motores de cambio en la isla, sobre esa resistencia civil que se ha ido conformando de manera muy orgánica, de manera muy espontánea dentro de la isla, y cómo de esos motores puede salir un liderazgo? No sé si podría ser comparado a un liderazgo tipo María Corina Machado o de diferentes fuerzas que se unan. ¿Cómo lo está analizando en medio de esa crisis ya más aguda? No puede estar. Bueno, yo recientemente presenté este libro que usted menciona cuando iniciamos la entrevista, donde me hago una pregunta central, que es si es posible una transición democrática en Cuba. Y mi respuesta es que, a pesar de las dificultades, esta respuesta es afirmativa. En el libro, digamos, exploro cómo estamos viviendo en Cuba un cambio de paradigma definitivamente en las oportunidades políticas del país. Ya no estamos en la Cuba de las décadas de inmovilidad, y hoy el régimen se enfrenta a un liderazgo totalitario fallido que ha perdido la capacidad de inspirar o proveer a la población. Entonces, para entender este proceso, en el libro yo miro hacia atrás y analizo cómo funcionan los aparatos de vigilancia, pero también cómo se desmoronan. En el caso de Cuba, cómo este aparato de vigilancia empieza a desmoronarse precisamente por la falta de recursos. Y analizo precisamente cómo se han comportado últimamente el movimiento de resistencia civil en Cuba, que yo considero que hay un movimiento activo de resistencia civil, donde hay un fenómeno muy interesante que yo denomino feminización de la protesta, donde son las mujeres cubanas quienes hoy están en la vanguardia del cambio social, son las que más se manifiestan, son las que más se enfrentan a la dictadura. Y, creo que Cuba está lista para un cambio de régimen,
Creo que lo interesante de Cuba es que no hay liderazgo como en Venezuela, donde hay liderazgos mucho más claros, como el de María Corina. En Cuba hay liderazgos más plurales que aún necesitan unificarse, pero que están allí. Y una vez que se unifiquen estos liderazgos plurales, multiideológicos, yo creo que Cuba tendrá un futuro luminoso, y yo creo que un proceso de resistencia con estos liderazgos unificados es posible y puede producirse un colapso de la dictadura bajo el liderazgo de esta gente que es, repito, a diferencia de Venezuela, van a ser más plurales. Y miremos esto, porque en las últimas horas aquí la congresista por el Partido Republicano María Elvira Salazar, férrea defensora y luchadora de la democracia en nuestro hemisferio, se refirió a esas declaraciones del secretario Marco Rubio. Para ella, la autoridad diplomática de Estados Unidos, está liderando una nueva era para América Latina. Quiero leerles textualmente, aquí está su comunicado publicado en redes sociales. De Miami al escenario mundial, el secretario Rubio hoy lidera una nueva era para América Latina y mantiene viva la esperanza de una Cuba libre, y una vez más deja al descubierto la gran mentira del régimen. Durante décadas la dictadura cubana culpó al bloqueo mientras sobrevivía del petróleo venezolano y se lo negaba a su propio pueblo para sostener un sistema corrupto, represivo y fracasado. Ahora se les acabó el dinero y también el cuento. Como orgullosa representante de una de las comunidades cubanas más grandes de Estados Unidos, apoyo al secretario Rubio, al presidente Trump, en la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Cuba será libre. Esa frase la hemos escuchado tantas décadas, querido Óscar Grandío Moragues, que no queremos perder la esperanza, por supuesto. ¿Se acerca el momento de que Cuba sea libre? Bueno, para contestar esta pregunta hay que entender que el régimen comunista cubano está en una crisis terminal, lo que diferencia de otros momentos históricos, y que esta crisis terminal data antes de las últimas sanciones de Trump. O sea, y es el régimen cubano el que ha sumido a Cuba en la mayor crisis económica, social, sanitaria y política de su historia. Por lo tanto, lo único que funciona allí hoy es la represión en un país colapsado. Y entonces Estados Unidos en este contexto, digamos, tiene todas las cartas ganadoras, y más con esta última serie de medidas que realmente van a asfixiar totalmente al régimen. Ahora, yo soy pesimista de que los Estados Unidos logren negociar una salida pactada con el poder del castrismo. Yo creo que el castrismo no va a ceder el poder por las buenas. Yo creo que este cambio de régimen se puede dar por una salida donde no tenga otro remedio que entregar el poder, y la otra es que no quieran entregar el poder por las buenas y que Estados Unidos de alguna manera use mecanismos más poderosos, incluyendo una intervención militar, donde Cuba realmente en las condiciones que se encuentra no tiene la capacidad de resistirla. Y la otra, si Estados Unidos no decide intervenir militarmente, dada la profundidad de la crisis y el aumento de las sanciones, yo creo que en Cuba, si no se produce una intervención de Estados Unidos, se va a producir un colapso donde la población cubana los va a sacar del poder en una explosión social masiva, donde los resultados pueden ser imprevisibles, pero ante un colapso, y si se da una represión masiva como la que se dio el 11J, Estados Unidos sí se viera obligado a intervenir en Cuba militarmente. La represión que no cesa. Incluso ahora en otra parte de este programa vamos a estar hablando, por supuesto, del joven Jonathan David Muir, un adolescente de 16 años, y otros. Es decir, es que son todos los que nos importan, todos los prisioneros políticos, Félix Navarro, su hija, todos. También para ellos hay capítulo aquí en el programa de la noche, pero antes, primero, quiero recomendar el libro de Óscar Grandío Moragues. De verdad que vale la pena, porque de esta manera entendemos desde una persona estudiosa las posibilidades y qué está pasando dentro de la isla, cómo aproximarnos en el análisis a una Cuba que ya no es ese totalitarismo clásico. Las dictaduras clásicas dejaron de serlo en América Latina, se convirtieron en focos y en verdaderos hubs de crimen para sostener a unos millonarios en el poder, interesados solo en mantener su poder. Obviamente, la explicación en el libro es muy aguda, llena de datos y con mucha explicación. Vale la pena. Busquen el libro. El libro es Mejor no me callo, notas ante una transición en Cuba. Antes, sí quisiera que me acompañaran a vivir con Óscar Grandío Moragues lo que vive cualquier cubano que está en el exilio, que ha huido de ese régimen terrible y asesino y que hace análisis, que de pronto
pues a los afines y a las personas que permanentemente están aliados a las embajadas cubanas o a los cubanos en esos territorios, generan ataques a esas personas, porque durante la presentación del programa Cuba y en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, que finalizó ayer, Oscar Grandío vivió un acto de sabotaje al evento de presentación de su libro, increpado por dos personas que defendieron la narrativa del régimen. No son muchos, pero son muy bullosos, ¿no? Ellos logran interrumpir, hacerse sentir, llamar la atención. Obviamente, pues esto genera un debate entre los asistentes y estamos viendo el video. Quiero que escuchemos aparte de lo que pasó, porque es muy agresiva la forma en la que ellos abordan la discusión. 17 veces dimitieron en hoteles, la oligarquía militar, no señor, la oligarquía militar solo invirtió en hoteles. Estas personas le gritaban a usted y a sus acompañantes, los insultaron, los llamaron cubanos traidores, mentirosos, los acusan de traición a la patria. Bueno, esa narrativa y ese discurso que nos sorprende. Y veíamos junto a usted a Mario J. Pentón, reconocido colega periodista de Martín Noticias, quien le respondió con una verdad. Fácil pontificar con la barriga llena. Oigan. Escuche lo primero y después opine. Yo vengo a opinar. No te vayas, ven. Mira, ellos son médicos cubanos a los que el régimen que tú defiendes les impide regresar a su país. Sus madres, sus abuelas se mueren y no pueden ir a despedirse de ellos por el único motivo de que ellos se escaparon de una misión donde les roban el 90% de su salario. Entonces no vengas a andar hablando basura de lo que no sabes, porque es muy fácil pontificar desde Colombia con tu barriguita llena y no hablar de lo que viven los cubanos. Y salir corriendo. Ahí lo estamos viendo, aquí viene en pantalla, aquí observando lo que pasó. Oscar, bueno, son narrativas que vemos en todos lados, siempre aparecen. La libertad de prensa y la libertad de opinión es algo que al régimen le cuesta tanto, no lo tolera en la isla, lo reprime, lo castiga hasta el asesinato, pero por fuera, como no pueden controlar con represión y con violencia, pues tienen muchas veces a estos enviados. ¿Usted cree que estos fueron enviados o es gente espontánea que de verdad cree en que la isla es todo el país de las libertades y de las maravillas? Bueno, este incidente con mi libro en la FILBO no es un incidente aislado ni es espontáneo, no tiene nombre y el nombre es represión transnacional. Y es la práctica documentada de regímenes totalitarios como el cubano de perseguir, intimidar y silenciar a sus críticos más allá de sus fronteras. Y ha sido, yo creo que ustedes lo saben muy bien, un mecanismo concreto usado por el régimen de Cuba y su embajada en Colombia de usar las redes más llamadas de solidaridad con Cuba como instrumentos de acoso. Y es que hay que aclarar que no son ciudadanos indignados, son operadores activados por el régimen cubano, y el hecho de que ocurra cada año en el mismo evento organizado por el programa Cuba de la Sergio Alboreda, cada año ha tenido el mismo patrón y confirma que es una operación coordinada y no es una protesta espontánea. Y también este lamentable hecho se explica porque el libro obviamente los incomoda, porque en el fondo lo que el ataque revela es que cuando un régimen necesita organizar fuera de su frontera agitadores para interrumpir la presentación de un libro, está confesando su propio miedo, ¿no? Entonces, evidentemente es una señal clara de debilidad del régimen cubano.